Él es la imagen del invisible Señor, primero en toda creación, Alfa y Omega es Él, y nuestro amigo fiel. Él es Mesías, dueño de toda creación, sostiene al mundo entero. Él es la salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te alabo, Dios, de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. Él es Mesías, dueño de toda creación, sostiene al mundo entero. Él es la salvación y nuestro Redentor. Tu nombre es exaltado, Cristo, tu nombre es exaltado. Te alabo, Dios, de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús, Jesús? ¿Quién como tú, quién como tú, Jesús, Jesús? Te alabo, Dios, de las edades, santo eres tú, tu cruz te exaltamos, Jesús, tu nombre solo alabamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iglesia Bautista Maranata. Les saludamos. Sigan adelante, que Dios les bendiga. Queremos entonar este cántico, ¿a quién iré? Una declaración de fe muy especial. Sea una bendición a ustedes. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar.
¿a quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro Donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes aquí con la Iglesia Bautista Maranata en estos momentos, hermanos. Le damos gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido poder transmitir en estos momentos la palabra de Dios. Y le damos gracias también al pastor, nuestro hermano Pepe, por darnos chance de poder ocupar su púlpito, hermanos. Reciba usted un saludo de parte de la Iglesia Bautista Maranata allá en Port Richey, y también de mi familia. Mi esposa les manda saludos, y hermanos, esperamos que todos estén bien por ahí en sus hogares, hermanos. Quiero ir a la palabra de Dios, hermanos. Vaya usted ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios ahí, hermanos, versículo 13, si estamos todos por ahí. Dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y en esta tarde, hermanos, quiero yo hablar con ustedes acerca de esto, hermanos. Quiero hablar a los creyentes, a todos aquellos hermanos que hemos conocido al Señor Jesucristo a través de su sangre, que hemos ahora nacido de nuevo, hermanos. Venimos nosotros a ser parte de la iglesia de Dios, y quiero hablar con ustedes, hermanos, acerca de esto. Quiero hacer una oración, hermanos, antes de partir o seguir con lo que estamos hablando. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar tras de este púlpito, Señor. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia Bautista Maranata en estos momentos, Señor, que, Padre, tú nos has cuidado a cada uno de nosotros. También, Señor, allá la Iglesia Bautista Maranata en Port Richey, Señor. Sé con los hermanos también por allá, Señor, que tú nos cuides, Señor, de esta pandemia, Señor, que estamos en estos momentos pasando, esta cuarentena, Señor, que, Señor, esperamos, Señor, un día ya estar reunidos todos con los hermanos, poder estrechar sus manos, Señor, y poder seguir adelante con la obra, Señor, que tú nos has puesto. Gracias te damos por tus provisiones, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te pido, Señor, que seas con tu palabra y que seas tú quien hable a través de tu siervo, Señor. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Pablo, hermanos, aquí hablando a los tesalonicenses, hermanos, vemos ahí, hermanos, el versículo 13, cómo nos habla y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y aquí Pablo, hermanos, da gracias a Dios, hermanos, por lo que está pasando ahí con los tesalonicenses. Ellos están, hermanos, echándole muchas ganas, hermanos, ahí en Tesalónica, hermanos. Y yo quiero hablar con usted, hermanos, el día de hoy. Hemos titulado nuestro mensaje: ¿qué es lo que me motiva a seguir adelante? ¿Qué es lo que le motiva a usted, hermano? ¿Qué es lo que me motiva a mí, hermanos, a seguir adelante en las cosas de Dios? Quizás en estos momentos, hermanos, estamos pasando por ciertas cosas, hermanos, tanto aquí en México, en otros lugares. Es algo mundial, hermanos, que está pasando. Y quizás ha llegado momentos, hermanos, en los cuales nosotros pensamos quizás tirar la toalla de algún modo, o estar pasivos en cierto momento, hermanos. Pero, ¿sabe? No es tiempo para eso. Es tiempo para nosotros, hermanos, agarrar pilas, para nosotros echarle tantas ganas, hermanos, porque hay tanto por hacer en la obra de Dios. Pablo, hermanos, les está hablando aquí a los tesalonicenses,
Y una de las cosas, hermanos, que yo puedo ver, hermanos, que nos motiva o que me motiva a mí y que debe motivarle a usted como cristiano, porque aquí dice a vosotros los creyentes, no está diciendo que va a motivar a otras personas que no conocen de Dios, está diciendo a los creyentes, le está hablando a usted y me está hablando a mí, hermanos. Y dice aquí el versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es que la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver nuestro primer punto, y lo que nos debe motivar a nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. El primer punto, hermanos, es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos motiva a nosotros, hermanos, nada más nos va a motivar a nosotros. Es Dios, hermanos, a través, hermanos, de esta palabra que le habla a usted y me habla a mí, hermanos, en estos momentos. En los tiempos antiguos, hermanos, Dios se hablaba con la gente, hablaba con sus siervos, quizás a través de ángeles, quizás a través, hermanos, de profetas, le hablaba al pueblo, le decía cómo había que seguir, cómo había que hacer. Y Dios siempre ha dejado la palabra de Dios, hermanos, como el instrumento, el manual a seguir, hermanos, en la vida cristiana. Y tiempo atrás, hermanos, el Señor hablaba a través de profetas. Y hablaba y le decía al pueblo, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está bien, aquello hay que hacerse. Y nos ponía ahí, hermanos, tantas cosas, hermanos, que nosotros vemos ahí en la palabra de Dios. Y Dios hablaba a través de esos profetas. Aquí los tesalonicenses dice, es que la palabra de Dios es la que va a actuar en tu vida. Hermanos, es la palabra de Dios, hermanos, la que va a actuar en nuestras vidas. Quizás, hermanos, hemos buscado otros motivos, otras motivaciones para nosotros seguir adelante en la vida. El mundo busca, hermanos, cosas pasajeras, cosas, hermanos, que le dan quizás, hermanos, cierto gozo, cierto regocijo, pero a final de cuentas, hermanos, eso se acaba. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y esa palabra de Dios, hermanos, es la que a usted lo debe motivar. Mire, hermanos, en estos momentos estamos nosotros en cuarentena, estamos nosotros, hermanos, ahí en nuestros hogares, y qué bendición que podemos nosotros llegar hasta su hogar, hermanos, a través de estas transmisiones. Pero lo ideal sería, hermanos, que estuviéramos reunidos nosotros en este lugar, que estuviéramos reunidos en el lugar específico, hermanos, que Dios lo tiene a cada iglesia local. Y qué bendición, hermanos, que podemos nosotros hablarle la palabra a través de esto, hermanos. Pero ¿no anhela usted un día poder regresar y estrechar la mano de cada uno de los hermanos? Poder abrazarle, poder decirle, hermano, estoy orando por usted, poder decirle, hermano, qué bendición de verle. Yo anhelo eso, hermanos. Y sabe, Dios, hermanos, a través de su palabra nos dice a nosotros, hermanos, que la palabra de Dios actúa en nuestras vidas. Actuar quiere decir, hermanos, que nos hace a nosotros hacer cosas. Nos hace a nosotros, hermanos, ahora vivir una vida diferente ante la del mundo. Nos hace actuar, hermanos, de la manera correcta. El mundo va a querer que nosotros actuemos de otra forma. Pero, hermanos, Dios a través de su palabra nos dice cómo debemos nosotros de actuar. Y dice aquí, hermanos, vosotros, dice, los creyentes, está hablando usted y me está hablando a mí. Mire, allá, cuando Elías, hermanos, estaba allá huyendo de Jezabel, Elías, un tremendo siervo de Dios, estaba huyendo, hermanos, de Jezabel allá, y fue al monte, allá al monte Oreb, hermanos, y estuvo allá en una de las cuevas, y se escondió ahí, hermanos. Dice que antes de llegar a ese lugar, dice que un ángel de Dios vino y le dijo, levántate y come. Elías, hermanos, estaba en uno de los momentos más críticos de su vida. Estaba, hermanos, ahí quizás agüitado. Y yo puedo pensar que ahí el ángel le dijo, ¿qué estás haciendo aquí agüitado? Levántate, Elías. Tú necesitas seguir adelante. Tú necesitas motivarte. Y Dios me ha mandado a mí para que te diga, levántate. Hermanos, Elías en ese momento, hermanos, se levantó. Dice que comió y siguió su camino.
Pero más adelante dice que él volvió otra vez a decaer, volvió otra vez a desanimarse, volvió a tener hambre. Y Dios volvió a mandar un ángel más y le dijo, Elías, levántate y come. Y Elías agarró ahí esa comida, hermanos, y la comió y agarró fuerzas. Dice que volvió a caminar otros tantos días, hasta que llegó a una de las cuevas, hermanos, ahí, y ahí se ocultó. Pero Dios no había terminado con Elías todavía. Le sigue diciendo ahí a Elías y le dice, viene ahora de parte de Dios, viene directamente y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le contesta y le dice, Señor, es que tuve miedo, es que me están persiguiendo para quitarme la vida, y es que ya no hay nadie más, solamente quedo yo, Señor. Y Dios le dice, Elías, vete de aquí y ve a donde yo te voy a mandar. Y Elías se vuelve a levantar, hermanos, y empieza a caminar otra vez. Y Elías vuelve otra vez a esconderse, y vuelve otra vez Dios allí en un silbo apacible. Dice la palabra de Dios que en un silbo apacible llegó Dios y le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Una vez más. Y Elías le dijo, Señor, es que tuve miedo y solamente yo quedo y me van a quitar la vida, Señor. ¿Y qué va a pasar con todo aquello que he hecho? ¿Qué va a pasar con todo aquello que hay que hacer para ti? ¿Quién lo va a hacer? Dios le dice, no te preocupes, Elías. Yo voy a dejar ahí 7 personas ahí para que no se arrodillen ante Baal. Y las voy a dejar ahí y las voy a preservar, porque yo todavía tengo muchas cosas que hacer con ustedes. Hermanos, Dios le habló así a Elías. Allá en Reyes capítulo 19, versículo 9 al 18. Usted lo puede ver por ahí. Y hermanos, Dios nos sigue hablando a través de su palabra el día de hoy, hermanos, y nos sigue diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Tú tienes que seguir adelante. No es tiempo para que tú te eches a la hamaca, no es tiempo para que tú estés ahí sentado, no es tiempo para eso. Yo no creo, hermanos, que Dios ha permitido estas cosas, hermanos, que están pasando en el día de hoy, para que el cristiano, hermanos, estemos nosotros ahí pasivos, estemos nosotros, hermanos, ahí sentados sin hacer nada. Yo creo que Dios, hermanos, quiere hablarnos. Dios quiere platicar con nosotros. Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, hermanos, que todavía hay mucho por hacer, hermanos. Y Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra. Y dice ahí en el Tesalonicenses, nos dice a nosotros, es que esto es para los cristianos, es para ustedes. La palabra, dice ahí, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es por eso tan importante, hermanos, que nosotros escudriñemos las Escrituras y podamos nosotros, hermanos, ahí ver las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué me motiva a mí? Me motiva a mí la palabra de Dios. Y a través del tiempo nos ha motivado y ha motivado a todos esos siervos de Dios, hermanos, para que sigan adelante a pesar de las cosas que están pasando en el momento presente de ellos y en el momento presente nuestros, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nos agarremos de la palabra. Un día Dios le habló a Josué y le dijo, ¿sabes qué? Solamente quiero que tú cumplas con aquella ley que Moisés te dejó, aquella ley de Moisés, síguela. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Tú harás prosperar tu camino si tú sigues esa palabra. Y era palabra de Dios, hermanos. Dios sigue hablando a las iglesias, Dios sigue hablando al creyente, hermanos, a través de su palabra. Lo que me va a motivar a mí, hermanos, no van a ser, hermanos, quizás en mi trabajo, no va a ser, hermanos, quizás ni aún mis hijos, hermanos. Lo que me va a motivar a mí, hermanos, es la palabra de Dios. La cosa primordial, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos orienta. La palabra de Dios, hermanos, nos dice qué es lo que hay que hacer, hermanos. Si nosotros solamente vamos a ella, entenderemos, hermanos, que Dios quiere que nosotros vayamos rectos. La palabra de Dios nos desafía como desafió a Elías en esos momentos. Le dijo, levántate, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Yo no sé, hermanos, si a lo mejor usted se ha dejado de congregar o está congregándose, pero sígalo haciendo, hermanos, si lo está haciendo hasta el momento. Dios lo desafía a usted, Dios le dice a usted, ¿sabes qué?
yo quiero que tú llegues a la meta. Yo quiero que tú seas como aquellos hombres que dijeron, yo me prosigo a la meta, prosigo al blanco. Pero hermanos, Dios nos desafía, hermanos, nos orienta. A través de la palabra, Dios nos advierte a nosotros las cosas, hermanos. Sí, porque, hermanos, la palabra de Dios son advertencias a nosotros. Que si hacemos conforme a su palabra, hermanos, nosotros vamos a progresar en la vida como cristianos. Pero si nosotros nos desviamos, hermanos, entonces, hermanos, vendrán cosas, hermanos, en nuestra vida que no sabremos qué hacer. Pero, hermanos, nos advierte. La palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios, hermanos, nos da seguridad. Allá con Jeremías, hermanos, Dios le hablaba al pueblo, aún antes de que pasara, hermanos, todo aquello en Babilonia, aquellos 70 años, ya Dios les estaba dando a ellos, hermanos, una restauración, un consuelo, hermanos, por lo que iba a pasar. Y Dios, hermanos, nos da consuelo a través de su palabra. ¿A dónde voy cuando estoy triste? A la palabra de Dios. ¿A dónde voy cuando estoy contento? A la palabra de Dios. ¿A dónde voy, hermanos, cuando hay que hacer algo en la vida y hay que tomar una decisión, hermanos? Voy a la palabra de Dios. No voy al vecino, no voy a otras partes, hermanos. Voy a la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, el manual para seguir. Es lo que Dios ha dejado ahí para que nosotros, hermanos, vengamos y veamos, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso tan esencial, hermanos, que usted y yo escuchemos palabra cada domingo, escuchemos palabra cada jueves y todas las oportunidades que hay, hermanos, de poder escuchar palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo que decirle en cada una de esos mensajes. Dios tiene algo que decirle a usted el día de hoy, hermanos. Yo no sé qué sea, pero Dios sigue teniendo algo que decirle en estos momentos. Hermanos, ¿qué es lo que me motiva a seguir adelante? Es la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí en Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Dice ahí el versículo 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, asidos de la palabra de vida. Hermanos, la única forma, hermanos, que nosotros vamos a seguir adelante y vamos a perseverar, vamos a estar, hermanos, ahí luchando, hermanos, en las cosas de Dios, firmes, es cuando nosotros, hermanos, nos agarramos de la palabra de Dios. Asirnos quiere decir agarrarnos, hermanos. Asirnos quiere decir agarrarnos y no soltarnos, hermanos, de esa palabra, porque es la que nos trae a nosotros vida. Y dice ahí, de esta manera tú vas a vivir en un mundo que quizás es un mundo difícil, quizás la sociedad es difícil, quizás los problemas sean difíciles, pero tú vas a poder seguir adelante si te agarras de la palabra de Dios. Hermanos, Dios se lo dijo a Josué cuando empezó como un líder. Él no sabía qué hacer, pero vino a él palabra de Dios y lo guió para poder conquistar un tremendo, hermanos, una tremenda ciudad, hermanos, ahí, y poder llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Fue la palabra de Dios. Un día Salomón, hermanos, dijo: yo no sé qué hacer, Señor, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, pero Señor, dame la salida, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo: ¿sabes qué, Salomón? Solamente pídeme que yo te lo voy a dar. Salomón lo único que pidió fue sabiduría para poder guiar a ese pueblo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios se la dio. Pero fue a través de la palabra de Dios. Fue a través de esa palabra, hermanos, que ahora Salomón, hermanos, pudo ahora seguir adelante con un pueblo tan grande como era Israel. Y fue un tremendo Salomón, hermanos. Fue un tremendo sabio. Pero todo esto, hermanos, fue a través de la palabra de Dios. Se agarró de ella, hermanos, no la dejó. Y una de las cosas que vemos, hermanos, es que Salomón solamente siguió los pasos también de su padre, que era David. Que David también se había agarrado de su palabra, la palabra de Dios, para poder vivir una vida justa ante los ojos de Dios.
Pero es la palabra de Dios, hermanos, la que nos debe motivar. No es otra cosa, hermanos, es la palabra de Dios. Y qué bendición que usted pueda escuchar a través de esta transmisión, hermanos, pueda escuchar la palabra de Dios. No importa quién la predique, hermanos. Aquí la cosa es que Dios hable a su vida y que Dios le diga lo que hay que hacer en estos momentos difíciles. Hermanos, otra cosa que yo puedo ver, si usted va ahora, hermanos, ahí, vaya usted a Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Y otra cosa, hermanos, que me motiva a mí, primeramente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no hay de otra, hermanos. La palabra de Dios nos debe motivar a nosotros. Si no es la palabra de Dios, hermanos, todo lo demás sale sobrando. Pero es la palabra de Dios la que nos va a nosotros a motivar. Pero ahí en el versículo 32 de Hebreos 10, dice así la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Fíjense, hermanos, aquí vemos al autor, hermanos, aquí diciéndole de Hebreos, hermanos, diciéndole a las iglesias, ¿saben qué, hermanos? Traigan a la memoria los días pasados. Yo sé, hermanos, que a veces decimos nosotros que no debemos de vivir del pasado, no viva del pasado. Pero sí, hermanos, el pasado nos dice a nosotros, hermanos, en qué línea estamos nosotros, hermanos, de ahora, hermanos, poder hacer más por Dios. Y cuando nosotros, hermanos, vemos ese pasado o damos vuelta atrás para ver lo que hicimos ante Dios, nosotros decimos, ¿sabes qué? Estoy muy corto, yo tengo que seguir adelante, tengo que hacer más cosas por Dios. Y la segunda cosa, hermanos, es: ¿qué me motiva a mí a seguir adelante? ¿Qué le debe motivar a usted a seguir adelante? Traiga a la memoria, hermano, los días pasados. ¿Era usted un hermano que estaba ahí en las primeras filas de la iglesia? ¿Era usted un hermano que estaba ahí, hermanos, para ayudarle al pastor, ayudar ahí en todo lo que se pudiera? ¿Era usted un hermano que quizás, hermanos, estaba ahí para saludar a las personas cuando llegaban, las sentaba y decía bienvenido? ¿Era usted un hermano que estaba ahí puesto en las primeras filas para ir a visitar y ganar almas? ¿Era usted un hermano que hacía todo, hermanos, en ese momento porque Dios le acababa de iluminar y quería usted aprender más y más de Dios y no era suficiente? Yo creo, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestro pasado y hacer memoria de las cosas que hacíamos antes y las cosas que estamos haciendo hoy, podemos decir, quizás está menguando o quizás estoy haciendo menos de lo que hacía antes. Hermanos, traiga a la memoria ese pasado y dígale a Dios: quiero hacer mucho más por ti de lo que hice antes. Quiero hacer mucho más por ti porque no he hecho lo suficiente. Miren, hermanos, es una bendición poder ver a través de todos estos mensajes que se han impartido aquí de la Iglesia Bautista Maranata, poder ver, hermanos, esas fotos, hermanos, cuando éramos más jóvenes, cuando estábamos por ahí haciendo alguna actividad, cantando en el coro, haciendo esto, haciendo aquello. Yo creo que usted también se ve involucrado en todo esto. Usted está en esas fotos también. Y hermanos, estas fotos quizás lo que me hacen a mí, hermanos, ver es que quizás no he hecho lo suficiente. Me da cierta nostalgia, hermanos, de querer estar, hermanos, yo allí entre las filas, estar haciendo por Dios más, porque quizás no he hecho lo suficiente. Y veo esas fotos y digo, qué bonitos fueron esos días, qué bonito fue aquella vez cuando yo estaba allá, y ahí me veo yo. Y hermanos, son memorias, hermanos, que nos hacen a nosotros a veces reflexionar en la vida, nos hacen a nosotros, hermanos, quizás decir, ¿por qué no estoy yo ahora haciendo aquello que hacía antes? Porque a lo mejor, hermanos, hemos dejado de hacer ciertas cosas. El diablo se ha entremetido, hermanos, entre usted y Dios, entre usted, hermanos, y la iglesia, y ¿sabe qué? Ha hecho de las suyas. Pero esas memorias nos servirán a nosotros, hermanos, para decir, yo ya no quiero ser parte ahora de los que están ahí sentados nada más, ahí
Y ahora quiero ser parte de los que quieren echarle ganas. Y quizás usted pase por ahí, hermanos, por la Walker Road, o la Viola, o allá en Porrichi, hermanos, usted pase por ahí por la Washington, y usted vea la iglesia vacía el día domingo. Y eso nos debe traer a la memoria, hermanos, aquellos momentos felices cuando nosotros estábamos ahí 1 hora, 2 horas, hermanos, 3 horas. Llegábamos ahí a la tiendita, hermanos, y convivíamos unos con otros. Y debe de traerle a la memoria a usted esos recuerdos y decir, ojalá y podamos estar otra vez nosotros reunidos como lo hacíamos antes. ¿Sabe? El pueblo de Israel, hermanos, estaba allá en el exilio 70 años. Y lo que añoraban ellos, hermanos, era estar una vez más en el templo de Dios allá en Jerusalén. Ya se había derrumbado todo eso, ya lo habían tumbado, hermanos, pero había promesa de Dios de que iban a reconstruir el templo en 70 años. 70 años después. Dice la palabra de Dios allá en Esdras, hermanos, que cuando ellos estaban levantando los cimientos, estaban unos viejecitos por ahí, hermanos, llorando. Y otros estaban cantando. Y otros estaban, hermanos, ahí alabando a Dios. Y dice que estos viejecitos estaban llorando, pero estaban llorando de gozo. Porque ellos se acordaban del templo, hermanos, como había sido en sus tiempos de juventud. Y yo puedo pensar, hermanos, que ellos lloraban, hermanos, porque no habían hecho lo suficiente para Dios. Pero ahora que ya estaban grandes, ahora sí querían echarle muchas ganas. ¿Para qué dejar, hermanos, que nosotros pase el tiempo, hermanos, y todavía no hemos hecho mucho por Dios? Acuérdense de esos tiempos, hermanos, cuando todos cantábamos ahí, hermanos, ahí en las filas de la iglesia. Y cantábamos al Señor todos unidos. Esos deben de ser tiempos memorables, hermanos, para nosotros decir, yo quiero más de Dios. Hermanos, hubo un hombre, hermanos, allá en Lucas capítulo 15, no vaya usted ahí, yo se lo voy a decir. En Lucas capítulo 15, hermanos, vemos ahí la parábola, hermanos, del hijo pródigo. Y vemos ahí, hermanos, ahí a un padre, hermanos, ahí dándole una herencia a un hijo apresurada, una herencia, hermanos, que todavía no era tiempo. Pero dice el hijo, padre, dame mi heredad porque yo voy a ir a vivir mi vida allá a otro lugar. Ya me cansé de estar aquí. Ya me cansé de que tú me mandes. Ya me cansé de que tú me digas. Ya me cansé de que tú me enseñes. Quiero vivir mi vida. Y dice que se fue a otra provincia, hermanos, con esa herencia. Yo no sé cuánto dinero era, hermanos, pero puedo pensar que era mucho dinero. Y en el momento que él estaba ahí, hermanos, hizo fiestas y anduvo con amigos. Y todos eran sus amigos en esos momentos porque tenía dinero. Pero el dinero se le acabó. Y vino un hambre a él, hermanos, y dice que buscó, hermanos, por ahí, a ver quién le daba trabajo. Dice que ahí un hombre le dio trabajo, hermanos, pero fue ahí echándole de comer o cuidándolos a los cerditos. Y dice que este hombre deseaba comer de las algarrobas, hermanos, que dejaban los puercos. Fíjese hasta dónde llegó este hombre, hermanos, de tenerlo todo a no tener nada. Y ya cuando estaba ahí siendo pisoteado por el mundo, cuando estaba siendo pisoteado por el diablo, cuando estaba siendo pisoteado ahí, hermanos, hasta por los cerdos, hermanos, dice que él se acordó y vino en su memoria de cómo él estaba allá con su padre y cómo estaban quizás los siervos de él o de su padre viviendo una vida feliz, con comida y con todos, aún siendo siervos. Y dice que en esos momentos él reflexionó y dijo, voy a ir con mi padre y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir que me haga como uno de sus siervos, ya no como uno de sus hijos, porque no lo merezco. Pero voy a ir con mi padre. Y dice que él regresó a su padre y cuando su padre lo vio de lejos, dice que corrió a sus brazos y lo abrazó y le besó. Y le hizo poner ahora una túnica y le hizo poner anillos. Y dice que hizo una gran fiesta. Y dijo, es que mi hijo que estaba perdido ahora ha sido hallado. Y hagamos una fiesta. Hermanos,
Así es Dios con nosotros. ¿Qué me motiva a mí, hermanos, a seguir adelante? Son esas memorias, hermanos. Esos momentos felices, esos momentos, hermanos, importantes en la vida, en que Dios me ha dado oportunidad de poder servirle. Y usted, hermanos, yo creo que Dios le ha dado las oportunidades de servirle. Acuérdese de lo que usted hacía antes. Y vuelva otra vez a Dios. Y vuelva otra vez a regocijarse con la iglesia. Yo no sé si en estos momentos nos está escuchando algún hermano quizás que ya no viene a la iglesia, no sé. Pero si nos está escuchando, Dios le está hablando a usted también. Y le está diciendo a usted que usted tiene que seguir adelante. Y así como Dios le dijo a Elías, levántate, le dice a usted también, levántate. Y acuérdate de lo que hacías antes. Ahora quiero que lo sigas haciendo y que hagas mucho más. Hermanos, allá en Gálatas, Pablo les decía a los Gálatas, dice, ¿qué es lo que les ha estorbado a ustedes? Ustedes corrían bien. ¿Qué les estorbó? Para que no hicieran caso a la verdad. ¿Qué les estorbó a ustedes? Yo no sé qué le ha estorbado a usted, hermano. Pero cualquier cosa que haya sido que le haya estorbado, háganla a un lado, hermano, y siga adelante. Dios quiere que usted siga adelante, hermanos. Quiero ver una cosa más, hermanos, ahí mismo, hermanos, en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Dice, es necesario. Dice ahí el versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Hermanos, yo solamente quiero decirle con este punto, hermanos, que todo lo que usted haya hecho, hermanos, en la vida como cristiano, y lo haya hecho para Dios, no es en vano. No es en vano, hermanos. ¿Sabe? Es ahora, hermanos, una de las cosas que yo puedo decir, hermanos, que me ha motivado a mí o que lo puede motivar a usted, hermanos, es el saber, hermanos, que vale la pena luchar por el Señor. Vale la pena, hermanos, luchar por Cristo. No es en vano todo aquello que usted ha hecho. Y eso yo lo puedo ver, hermanos, a través de la vida, hermanos, y puedo verlo a través de los niños, hermanos, que vemos por ahí. Ya ahorita ya no son niños, ya son jóvenes. Pero si usted ha estado ahí, hermanos, enseñando a los niños, maestros de escuela dominical, usted ha visto el fruto de ellos. Usted ha visto el fruto que Dios deja, hermanos, a todos aquellos, hermanos, que les sirven. Y ha visto niños cambiando su vida, haciendo una vida en Cristo, manteniéndose en la iglesia. Y ahora a lo mejor ya no son aquellos niños que estaban escuchando un día, aquellos niños, hermanos, que a lo mejor no hacían caso, porque de repente, hermanos, a veces no hacen caso. O no son aquellos niños, aquellos bebés que estaban allá mordiéndose uno al otro, o quizás estirándose los cabellos, hermanos, eran bebés. Y a lo mejor muchas de las veces dijimos, ya para qué, si como de todos modos no se comportan. Pero qué bendición, hermanos, que ahora podemos ver jóvenes, hermanos, entregando sus vidas. Jóvenes, hermanos, ahora agarrándose de Dios. Y jóvenes, hermanos, ahora quizás hasta casándose, hermanos, con siervos de Dios. Pero todo esto, hermanos, fue porque alguien perseveró, porque alguien, hermanos, tuvo paciencia, porque alguien, hermanos, confió en Dios de que lo que estaba haciendo era verdadero. Y, hermanos, ha dado fruto todo esto. Su siervo, hermanos, quizás era una de las personas más traviesas en mi niñez. Pero siempre hubo gente, hermanos, que con su ejemplo y sus enseñanzas de escuela dominical o escuelitas de verano, hermanos, siempre, hermanos, estuvieron ahí para decirnos lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Y Dios tuvo compasión de nosotros, hermanos. Y Dios, hermanos, tuvo hasta la paciencia. Y gracias a Dios, hermanos, podemos decir nosotros que todo ese trabajo que hicieron esas personas, hermanos, dio fruto. ¿Sabe? Allá en Filipenses 2:16 dice así, hermanos.
Ya lo vimos hace rato, pero vamos a verlo otra vez. Filipenses 2:16. Dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano, dice, he trabajado. Y usted, hermano, no ha trabajado en vano. Usted, hermano, todo lo que ha hecho, no lo ha hecho, hermanos, como para los hombres, lo ha hecho para Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Y sabe, hay un gran galardón por todo esto. A veces pensamos que la palabra de Dios nos dice que hay galardones, hermanos, en el cielo para nosotros, cuando las cosas, hermanos, que hagamos hecho aquí, Dios un día nos va a dar galardones, hermanos, nos va a dar un premio por eso. Pero yo creo también, hermanos, que Dios nos da el galardón también a nosotros a través de bendiciones a nuestras vidas y a los nuestros, hermanos, a través del trabajo que hacemos para Él. Y Dios, hermanos, bendice a cada uno de nosotros cuando nosotros le servimos fielmente, hermanos. Hermanos, el saber que vale la pena, hermanos, me motiva a mí a seguir adelante en la vida cristiana, a seguir adelante, hermanos, sirviendo a Dios. Nunca deje de servir a Dios, hermanos. El mundo va a querer, hermanos, decirle a usted que está equivocado. Aún hasta le va a decir que está loco, pero no haga caso de eso. Dice aquí, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que no es en vano lo que usted ha hecho. Y dice ahí, hermanos, el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que Dios dice que tiene gran galardón. Y es que, hermanos, es por eso, hermanos, que nosotros seguimos hablándole a aquellos niños, hermanos, que a lo mejor no hacen caso. Le seguimos hablando, hermanos, a aquellos jovencitos, hermanos, que a lo mejor no quieren seguir las reglas. Le seguimos hablando, hermanos, a aquellos bebés, hermanos, que quizás no quieren estar, hermanos, ahí. Porque sabemos, hermanos, que en el futuro Dios hará, hermanos, en ellos lo que tiene que hacer. Pero tiene que haber gente, hermanos, que se pare firme y diga: yo quiero seguir adelante. Yo quiero seguir adelante. Hermanos, siga adelante, hermanos. Dios tiene un gran galardón para usted. Hebreos 10:36 nos dice así: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta promesa es para usted y para mí. Esta promesa es para el cristiano, hermanos. Para usted y para mí. Hermanos, quiero hablar con usted un último punto, hermanos. Y este último punto, hermanos, nos habla a nosotros de que nosotros debemos de seguir adelante. Y lo que nos debe motivar a nosotros, primero, es la palabra de Dios, hermanos. Lo siguiente, hermanos, traer a la memoria, hermanos, aquellos días que nosotros estábamos siempre firmes, hermanos, estábamos echándole ganas. El tercero, hermanos, es saber que vale la pena, hermanos, luchar por Cristo. Y la cuarta, hermanos, es el saber que Cristo viene pronto. Usted y yo sabemos, hermanos, que Cristo vendrá. Y puede ser el día de hoy o puede ser el día de mañana. No sé cuándo venga el Señor Jesucristo, pero sabe, el día se acerca, hermanos, estamos más cerca. Cada vez, hermanos, estamos más cerca. Yo no digo, hermanos, que ya Cristo viene mañana, aunque puede ser que sí venga mañana. Pero sabe, hermanos, dice ahí el versículo 10:37 de Hebreos, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fíjese, el que ha de venir vendrá y no tardará. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos vuelve a prometer a nosotros los cristianos. Dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, aquí, hermanos, vemos al escritor de los Hebreos, hermanos, cómo les está motivando, hermanos, ahora a los cristianos, y les dice: ¿saben qué, hermanos? El tiempo se nos acaba. El tiempo, hermanos, no tenemos mucho tiempo, hermanos. Tenemos nosotros que hacer.
Tenemos nosotros que vivir, tenemos nosotros que actuar, hermanos, porque el tiempo se nos está acabando a nosotros. Y mucha gente no tiene a Cristo todavía. Hermanos, a través de esta pandemia mucha gente está muriendo. Y yo no digo, hermanos, que vayamos ahí a los hospitales y nos infectemos de tantas cosas. No, lo que estoy diciendo, hermanos, es que sigue habiendo gente, hermanos, que necesita de la palabra de Dios. Escuchábamos nosotros por ahí un comentario acerca de un pastor en Italia, hermanos, y el que comentaba era un doctor. Decía, qué bendición, decía, porque había conocido a Cristo. Dice, qué bendición, fue un pastor, dice, que vino aquí, él tenía como 70 años. Y este pastor dice que llegó ahí donde tenían toda esa gente, ¿verdad? No sabían qué hacer. Aún estaban ya ellos, los doctores mismos, diciendo quién iba a morir y quién no iba a morir, porque tenían demasiada gente. Y solamente atendían a ciertas personas, porque otros ya era irremediable. Pero dice que llegó un pastor ahí, evangélico, y dice que él se había ido a checar para ver, porque se sentía mal. Todavía no sabía si tenía o no enfermedad. Pero al estar ahí, dice que él empezó a hablarle a la gente de la palabra de Dios, a aquellos que nadie quería llegar y atenderlos. Dice que él iba y les abría la palabra y les decía que Cristo había muerto por ellos y que Cristo podía salvarles. Y las palabras de este doctor decía, con lágrimas en sus ojos, dijo, nosotros los doctores usualmente nos dicen a nosotros que no nos relacionemos tanto con el paciente. Y nos dicen también a nosotros que nosotros no debemos o no creemos nosotros en Dios realmente, creemos en la ciencia. Dice, pero lo que nosotros no podíamos hacer por esos hombres o por esa gente que estaba muriendo, dice, este pastor estaba ahí hablándoles y dándoles el pase al cielo, porque él prefirió infectarse, pero darles a la gente el pase al cielo. Y el pastor solamente estaba haciendo lo que podía, pero Dios, hermanos, a través de este pastor estaba hablándole a la gente acerca de Cristo. Y dice este hombre, dice, pero también nos habla a nosotros y nos cambió la vida. A final de cuentas, este pastor murió infectado del COVID. Dice, pero dejó una tremenda enseñanza de que Dios nos ama y que Dios quiere que no perezcamos, sino que vayamos al cielo. Hermanos, qué bendición poder escuchar estas cosas, hermanos. Pero yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que si hay algo que podemos hacer. Y ojalá, hermanos, cuando regresemos otra vez a la iglesia, estemos nosotros, hermanos, ahora listos para ir y predicarle la palabra a la gente y decirle a la gente que Cristo, hermanos, tiene algo para ellos, que no se ha terminado todavía, hermanos, para ellos la vida, que hay otra vida en el cielo. Y si alguien nos escucha que no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento para que usted le pida a Cristo que entre a su corazón. Él ya dio todo por usted, pero quiere que usted le acepte. Para que usted pueda ir al cielo, tiene usted que creer en Él. Creer en ese sacrificio que hizo en la cruz por usted. Él ya lo hizo todo. Ahora es decisión suya. Hermanos, el saber, hermanos, que Cristo viene pronto, debe de motivarnos a nosotros, hermanos, para decir, tenemos poco tiempo y tenemos que ponerle ahora, hermanos, diligencia a las cosas, hermanos, a las cosas de Dios. Dice ahí, hermanos, dice ahí en el versículo 23, y le está hablando a los cristianos, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién lo prometió? Es Dios, hermanos. Dios lo prometió a través de su palabra. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Qué es lo que vengo yo a hacer a la iglesia? A escuchar su palabra, sí. Pero también, hermanos, la palabra de Dios me hace a mí actuar con mi hermano. Y, hermanos, me hace a mí, hermanos, estar en las buenas y en las malas con Él. Me hace a mí, hermanos, ahora, hermanos, considerar, hermanos, y estimular a ese hermano y a decirle, hermano, estamos con usted. Y es la forma que Dios también trae consuelo a los cristianos. Dice ahí, hermanos, para estimularlos en el amor y a las buenas obras, dice,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, es hasta para exhortarnos unos a otros, para estorbarnos unos a otros cuando a lo mejor tomamos una decisión equivocada y nosotros decimos, hermano, mire, yo sé que usted anda mal, no lo haga. Eso es estorbar, hermanos. Eso es amarlo, hermanos. Eso es decirle, te amo, hermanos, con esto que te estoy diciendo, te amo. Y quiero decirte, quiero mostrarte mi amor a través de esta exhortación. Dice, estimularnos, dice, y exhortar, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esperemos, hermanos, que esta pandemia, que esta cuarentena, hermanos, que tenemos en estos momentos, no nos haga a nosotros, hermanos, querer ya, cuando ya tengamos ahora sí la oportunidad de reunirnos, no nos haga a nosotros, hermanos, querer escuchar esas transmisiones, hermanos, en vez de venir a la iglesia. Porque ahora sí va a ser pecado, hermanos. Porque Dios quiere que nosotros nos congreguemos en el lugar específico que Dios quiere en ese momento. Ahorita quizás es la única que tenemos, hermanos. Pero cuando ya estemos ahora sí, hermanos, nosotros reunidos, ahora sí nos den chance, hermanos, de poder reunirnos en un templo, en nuestro templo, hermanos. Entonces ahora sí, a la 1 de la tarde, ahí debe estar usted. Ahora sí, a las 7 de la noche, sea jueves o sea miércoles, usted debe estar ahí en la iglesia para escuchar palabras de Dios, para seguir nosotros, hermanos, adelante. Necesitamos primeramente, hermanos, la palabra de Dios. No hay de otra. Segundo, hermanos, traer a la memoria aquellas cosas, hermanos, que nos hacen a nosotros ser mejores en la vida cristiana. El saber, hermanos, que vale la pena, hermanos, estar por Cristo, vale la pena estar firmes por Él, hermanos. Y el saber, hermanos, que Cristo viene pronto, debe motivarnos a nosotros, hermanos, a hacer más por Dios y decir, el tiempo se nos acaba. Quiero concluir con esto, hermanos. Versículo 39. 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo, hermanos, el cristiano, no somos de los que retroceden, somos los de los que vamos para adelante, hermanos. No hacemos operación cangrejo, hermanos, no. Nosotros vamos para adelante siempre. Y es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida como hijos de Dios. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que sigan bien, hermanos, ahí en sus hogares. Y esperamos, hermanos, un día poder verles, poder abrazarles, poder estar con ustedes, hermanos, alabando a Dios y haciendo, hermanos, más por Él, porque el tiempo se acaba. Hermanos, Dios les bendiga.